Bueno, no me queda más que a nombre del Centro de Cultura Tradicional y Museo Curerregua de San Pedro de la Paz, darle a todas y a todos la bienvenida, agradecerle vuestra presencia y más que nada estamos muy, pero muy honrados con ustedes, porque son profesionales de una calidad extraordinaria, grandes músicos, grandes luthiers y grandes personas, lindas voces. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por la convocatoria, muchas gracias Fernando, Gastón y Jonathan por reunirse y llegar a esto después. Bueno, estamos empezando a poquito, pero bueno, de lo poco bueno, ¿no es cierto? Así que muy bienvenido, muchísimas gracias nuevamente por vuestra presencia, nos honran con su presencia y que ojalá esto se repita a través del tiempo para sacar un instrumento tan ancestral, ¿no es cierto?, si se puede decir, y disfrutarlo, hacerlo sentir, porque es bueno que se escuche música, no ruidos. Esto, el instrumento del rabel hace música, hace que el corazón vibre, que los sentidos salgan a flote. De eso tenemos que hacerlo, porque en este momento que estamos viviendo como sociedad necesitamos de ustedes los músicos, necesitamos de los poetas, necesitamos de las cantoras, de los cantores, de los artistas. Así que bienvenido, muchas gracias por que sea una linda, va a ser de todas maneras una linda jornada. Lo recibimos con todo el corazón. Así que... Bueno, nosotras también estamos muy contentas y agradecidas de esta invitación. Venimos desde Santiago. Mi nombre es Laura Rivara, ella es Cristina Letelier, y vamos a presentar este trabajo que le titulamos El Rabel Chileno, Estudio e Investigación de Arturo Urbina Díaz. Y para presentar a profesor Arturo Urbina Díaz, me gustaría que leyéramos un poquito. Esta es una presentación que él mismo escribió, que lo muestra, así como él es y lo que nos enseñó. Me he dedicado al estudio e interpretación del rabel desde mi estadía en el conjunto Cuncumén. Lo conocí en 1965. Lo empecé a practicar en 1968 y lo mostramos por primera vez al público chileno en 1970. Posteriormente, y en la UNCE, lo empecé a enseñar como instrumento electivo para luego incorporarlo a la Cátedra de Instrumentos Tradicionales Chilenos, hecho que me obligó a investigarlo y practicarlo de forma sistemática. Y aquí hay dos cosas que nosotros aprendimos mucho del profesor. Primero, se demoró un par de años desde que conoció el rabel a presentarlo. O sea, él era muy preocupado de que todo lo que él mostró al público lo hizo después de un estudio, de un análisis, con toda la preocupación. Y también lo último que decía él, que se dedicó a estudiarlo sistemáticamente. O sea, él jamás dejó de aprender acerca del rabel. Así que eso... Yo creo que son como las dos grandes enseñanzas que nos dejó el profesor. Ahí tenemos un pequeño currículum y su foto, ¿cierto? El profesor de Estado, director del conjunto musical Cuncumén, académico del Departamento de Música de la Universidad de Chile, director del Departamento de Música de la Universidad Metropolitana, maestro de la Cátedra de Didáctica de la Música y rabel en la carrera de Pedagogía en Educación Musical. Y ahí es donde nosotros lo conocimos. Nosotras con Cristina somos profesoras de música de la Universidad Metropolitana. Lo tuvimos primero como profesor de didáctica y luego lo conocimos en el área del folclore. O sea, yo también lo tuve como profesor de guitarra, en guitarra tradicional y también en didáctica y en rabel. Y en rabel, claro. Y vamos hoy día a centrarnos en tres de sus trabajos que él logró publicar. El primero es un artículo de la revista Ecos, que está ahí en la portada. Después el primer CD dedicado exclusivamente al rabel. Y un segundo CD, Rabel Maulino. Vamos a hablar un poquito sobre eso, contarles un poquito sobre el artículo, que en el fondo es toda la investigación que hizo el profesor Arturo Urbina. Bueno, disculpa, sí, dale, también hay varias, bueno, por lo menos dos investigaciones que fueron memoria, una que fue la que hice yo con él y con otros compañeros, que también hay mucha información. También están los cultores, algunos intérpretes que tocaban rabel, y se hizo un análisis en relación a cómo ellos tocaban. Entonces también fue importante para todos nosotros diferenciar o ir aprendiendo cómo también se tocaba el rabel en diferentes momentos según las investigaciones de los otros cultores.
Entonces también está esa memoria, y también hay otra que él también investigó, que también vamos a hablar, el tema de Latinoamérica, de cómo Ravel participa en Latinoamérica. Él viajó mucho, también hizo otro estudio en la universidad, así que claro, como dice Laura, él siempre fue una persona que como muy académico, tratar de tener las pruebas, tratar de no mostrar algo que no está comprobado o no está investigado antes por otras personas, o sea, tomar las ideas de los demás, tomar como en el fondo el instrumento, como cada quien, si bien como es un instrumento muy de tierra, muy de campo, muy como particular, de cada quien como lo toca, cómo en el fondo se unen todas las ideas y cómo en el fondo llegamos a una ejecución más en común, entre comillas, ¿no? Eso. Bueno, el artículo entonces aquí está en esta revista. Lamentablemente la revista ya no está en vigencia y el artículo tampoco está en internet. Yo tengo copia en mi computador, lo puedo ofrecer, pero de todas maneras nosotras tenemos la misión de poder republicar este artículo para que pueda estar ahí a disposición de todo el mundo, ¿cierto? Este artículo fue publicado en el año 2007 y es un estudio musicológico que hace el profesor El Ravel, enfocado en su uso en la zona central, ¿cierto? Ya que está basado en las dos únicas grabaciones del CD que me imagino que todos hemos escuchado, ¿cierto? De doña Emelina Crespo. Realiza un análisis detallado del comportamiento musical del Ravel, de la ejecución, y analiza los elementos del ritmo, de la melodía, la afinación y la relación también que tiene el rasgueo con la voz y la forma de tocar del Ravel. En el fondo, cómo estas tres cosas son un conjunto y no se pueden entender como por separado, ¿ya? Un poquito sobre los temas principales que tiene el artículo. Están los orígenes e historia del Ravel, donde ahí habla de que la evolución del instrumento viene del rebat, ¿cierto? Un origen árabe, hasta su introducción a América por los colonizadores europeos. Habla también del Ravel en Latinoamérica, la dispersión, la vigencia, las variantes organológicas del instrumento en los países como Argentina, México, Panamá, Brasil, entre otros. Antecedentes históricos también que tiene el Ravel en Chile, referencias literarias, documentales sobre la presencia del Ravel en las prácticas musicales y festividades del siglo XVII. Y finalmente este análisis de la música, este análisis musical de estas dos tonadas de doña Emelina y su hija. Bueno, como decía en el fondo Laura, tenemos un desarrollo del Ravel de origen árabe, ¿cierto? Principalmente del rebat, que en el fondo llegó a España, y ahí de alguna forma España lo tomó como un instrumento muy importante, especialmente en la zona de Cantabria, y de ahí obviamente llega a Latinoamérica, con los jesuitas principalmente, que enseñan a construir el instrumento y también enseñan a ejecutarlo. Y llegar. Y bueno, hay algunos ejemplos de los rabeles que están en Latinoamérica. Está el paraguayo, rabe, que está dentro de una cultura, ¿no? Y esta cultura también está un poco presente en Argentina, ¿ya? Y ellos construían sus rabeles. Hay una forma de tocar distinta también, que es apoyado acá en el brazo, distinto a como nosotros lo ejecutamos. En Brasil, que también está muy desarrollado, la verdad, rabeca. En España y también en Ecuador, que tiene una particularidad de cómo en el fondo es la construcción un poco con materiales un poquito más rústicos, pero de alguna forma con bastante desarrollo. Al final tiene como una connotación muy parecida al final entre todo Latinoamérica dentro de su construcción, pero entonces eso también es lo maravilloso del Ravel, que de alguna forma la construcción se hace muy particular, muy de lo que a ti te llama la atención o como también te gustaría tomar tu instrumento, ¿no? Parte como la cultura, como también lo que como mueve la sociedad que lo está tocando en ese momento. En relación a los antecedentes históricos que aparecen aquí en este artículo, y les mostramos un pequeño orden cronológico desde la primera referencia que hay sobre el Ravel.
donde Eugenio Pereira Sala, en 1941, documenta, señala que para los funerales de la Quintrala en 1655, se habrían encontrado 2 rabelistas y 5 cantores que habrían interpretado versos de despedida, ¿cierto? Después tenemos a Daniel Barros, en una cita que fue citado en el 2000 también por Purcell, en un fragmento de la obra El huérfano, al describir la música de las chinganas colchagüinas hacia 1850, escribe que, mientras tanto, las cantoras al son de sus arpas y guitarras aumentaban la bulla general con su monótono canto, cuyas últimas notas eran acompañadas de indispensables rabeles, que imitaban primorosamente la voz nasal de las cantoras. ¿Ya? Una característica, ¿cierto?, que todos reconocemos en el rabel, ¿cierto? Después de 1942 está José Sandoval, con su crónica titulada Un 18 de septiembre en Linares, relata una fiesta popular de 1904, donde actuaron 2 veteranos con un desgreñado instrumento en forma de violín, con solo 3 cuerdas y un descomunal arco. ¿Sí? Ahí también reconocemos al tiro a nuestro querido Ravel, ¿cierto? Y bueno, también hay literatura costumbrista que documenta aquí el profesor, donde habla de que hay trabajos de autores como Antonio Acevedo Hernández en 1933, Desiderio Lizana en 1911 y José María Muñoz Rebeco en 1932. Estas referencias entonces nos dejan entrever que el rabel llega a formar parte importante, ¿cierto?, de las prácticas musicales tradicionales, desarrollándose una importante línea de cultores en el ámbito rural y principalmente en la zona central de Chile. Vamos con la siguiente. Ya, aquí para poder introducir, porque nos metemos ya a, desde donde parte el estudio del profesor, ¿cierto?, con estas 2 tonadas que fueron recogidas en el Maule, en San Javier. Queremos mostrar un trocito de una de las 2 tonadas que después nosotros la vamos a interpretar, porque el profe hace este trabajo, publicamos en el disco Rabeleando las 2 tonadas que el profesor estudió, tratando de rescatar, claro, la esencia de cómo tocaba el rabel Doña Melina a doble cuerda, con una cuerda pedal, con una cuerda que va llevando la melodía, un acompañamiento en guitarra, ¿cierto?, una segunda voz que viene y que va. Bueno, escuchemos primero y después vamos. Nunca prometan finezas si no las ha de cumplir. Nunca prometan finezas si no las ha de cumplir. Ya, yo creí que la había cortado la tecnología. Bueno, ahí escuchamos, claro, como el rabel no tiene tampoco una melodía tan repetitiva, ¿cierto? La cultura probablemente iba sintiendo en el momento. Lo mismo pasa con la segunda voz. Bueno, nosotros acá con el profesor cuadramos un poquito eso, la melodía no es exactamente igual a esa, pero para poder presentar la tonada hicimos esta versión. Ya. Siempre viva la compañía.
sabiduría, ¿cierto? La letra. No se puede no pensar en lo que nos transmitieron estas cantoras. Bueno, un poco entrando en la zona central, ¿no? Podemos entrar, como lo que decía Laura, de alguna forma cuando llegó el Ravel acá a Chile, se desarrolló bastante durante el tiempo de la colonia, y de alguna forma empezaron a salir diversos cultores, ya a medida que pasa el tiempo, principalmente en los siglos XIX y XX, ¿cierto? En las quinganas, como decía Laura, según las investigaciones que se han hecho, mucho canto, y con arpas, con guitarras, ¿no? Como les comentaba, la diferencia de ejecución o de postura del Ravel según las culturas en Latinoamérica, también era como algo que de alguna forma fue muy particular acá en la zona central. Se tomó de la forma vertical, ¿no? Apoyado las piernas, cosa que en otros lados era distinto. Entonces también fue como muy particular de Chile, es como se pone en el cuerpo en el fondo. Obviamente, en cuanto a la construcción del Ravel, es un poco más grueso, más ancho que en otras zonas de Latinoamérica. Igual hay variedad al final, por ejemplo el de la Laura igual es más delgado que el mío, lo más probable es que el de ustedes construyen también tienen ciertas diferencias, por ejemplo, ¿ya? Y también el tema es más grande y tiene la construcción del puente, ¿no? Y el alma, que es una sola pieza, ¿no? Hacia abajo. Y decíamos que está tocado verticalmente, ¿cierto? Y los otros, como vimos, eran apoyados acá en el brazo, que son también en España, tienen esa forma como de ejecutar, principalmente. Y bueno, acá llegamos al estudio con Emelina y su familia y su forma de tocar. En 1965, ¿cierto? En Cueva de León se grabó las dos tonadas, Envidiosa y Si quis conversar a solas, por un estudio de la Universidad de Chile, que se hizo la investigación en terreno y dentro de los dos discos que existen, o no sé si existen, no, parece que no, sí. El disco Sí, que sí, pues sí, hay un vinilo de un atlas de la música tradicional chilena que publicó la Universidad de Chile, sí. Y ahí es donde están. Y obviamente hay otras también melodías y tonadas que son con otros instrumentos. Claro. Y esto al final es lo que, como les comentaban, es como que fue como la emoción o el sentir del profe y la curiosidad de aprender este instrumento. Entonces de alguna forma lo tomó y recuperar la técnica, afinación y su sonido particular. Bueno, principalmente el Ravel es un instrumento que acompaña, ¿cierto? Principalmente tonadas y ritmos más lentos, más moderados, para que en el fondo haya mayor expresividad por la forma de construcción. Generalmente se ajusta el ritmo de la guitarra, a veces tiene cierta variabilidad dentro de la ejecución rítmica, pero es como lo habitual, ¿no? Y de alguna forma dentro de la investigación que se hizo con Emelina y su ejecución es la ejecución de melodías simultáneas con un pedal y en otra cuerda ir ejecutando la melodía misma, ¿no? Y como tiene dentro de la estructura generalmente musical, tiene una melodía tipo, ¿no? que va acompañando la guitarra, el canto, y tiene como variabilidad con respecto a la investigación del profe, que generalmente hace intermedio, introducción, están los puentes y los finales de frase, presente dentro de la relación entre guitarra y melodía del Ravel. Muy bien, vamos entonces a mostrar un poquito sobre cómo el profe desarrolla estos dos discos, estas dos muestras que hace sobre su investigación del Ravel. Bueno, vamos a partir con Raveleando. Vamos a mostrar una de las tonadas
En este disco hay harta presencia del arpa. El profesor viajó a conocer a la hija de doña Emelina y ahí le contaba que también de vez en cuando las acompañaba otra hija que tocaba el arpa, Orfelina, así que por eso el profesor también junta el arpa, el rabel y la guitarra como... ¿Soy yo? Por ahí viene un clavel, Florido tiene en su mata. Solito viene diciendo, ay mi vida que me mata. Ay mi vida que me mata con diferente dolor. Responde si fuera cierto en caso de tener amor. En caso de tener amor, pregúntale al alma mía, que ella te responderá al tiempo de la partida. Al tiempo de la partida toda mi aflicción gasté. Pídele al cielo paciencia que yo lo remediaré. Amigo que siempre viva clavelito puesto en el agua, viene a botonar a Europa y va a florecer a España. Bueno, este disco entonces de Rabeleando, que fue publicado en 2010, es el primer disco dedicado exclusivamente al rabel, ¿cierto? En conjunto con el estudio Pillay, que como les comentábamos es un grupo que el profesor armó con estudiantes que trabajamos con él en la universidad, algunos de rabel y otros de intérprete en arpa, por ejemplo, en instrumentos tradicionales. Y con este grupo él publica estos dos discos. En relación al rabeleando, las afinaciones, el profe sostiene que el rabel, a semejanza de la guitarra traspuesta, debió adoptar permanentemente sus afinaciones a las posibilidades técnicas y vocales de los intérpretes, ¿cierto? En otras palabras, al no tener una afinación universal que le permita tocar en cualquier tonalidad, como la mayoría de los instrumentos medievales, el ejecutante afinaba con un temple particular, es decir, con una interválica entre las cuerdas, ¿cierto? Y en la altura de estas mismas. Uno de los intérpretes de rabel que trabajaba con Gabriela Pizarro, a partir de un seminario de título con quien trabajó Cristina, señala que afinaba su rabel al tono de la guitarra. Entonces ahí el profe, claro, probablemente tiene que haber sido a las tres primeras cuerdas de la guitarra traspuesta. Entre estas interpretaciones, entonces, o sea, el profe llega a tres afinaciones basándose en estas investigaciones, que es la segunda alta, donde está ahí para re mayor, una afinación de la cuerda la que se ve ahí es la cuerda grave y el fa sostenido es la cuerda aguda o la primera cuerda. Una tercera alta para fa mayor, en donde la tónica la podemos encontrar en la primera cuerda pisando la primera nota, ¿cierto? Muy similar a como es en la guitarra traspuesta. Y la afinación por transporte, que es el acorde en orden, que es la que mostramos recién, ¿sí? Este rabel que acabamos de mostrar está afinado en la do sostenido mi. Bueno, el primer tema, disculpa, si conversara sola, dentro del tema que el profe de la afinación está en fa sostenido, do sostenido, las cuerdas que
que se ejecutaban, pero nosotros lo tomamos en Fido, pero en el fondo esa es como la distancia. Voy a aprovechar de cambiar afinación. Bueno, ahí está el Ravel de Melina, que las letras que están ahí es de la persona, el Pierre, que lo construyó. El profe visitó y vio, le mostraron el Ravel. Cuando fue a visitar estaba la hija. Angelina. Angelina, y ahí está la foto de Angelina en esa época, y el arco, ese es el arco que tenía, que de alguna forma también desapareció. Ignacio fue el que... Por ahí llegó sí, Ignacio, ¿cierto? Sí, él fue en el fondo... Ha hecho un trabajo ya, importante, sí. ¿cierto? De rescate. Sí. El profe contó, perdón, que cuando él Sí, fue, el Ravel lo tenían colgado en una muralla sin cuerda, el puente alma estaba perdido y, como decía Cristina, el arco tampoco estaba. Pero estas fotos son las que el profesor sacó Logró sacar. y están publicadas en un librito en el disco de Ravel Maulino. Sí, y ves como en forma la particularidad del instrumento de uno, que tú igual tienes por ejemplo, sus espejos, los pajaritos alrededor. Entonces eso también llama la atención, que al final es como que tú lo haces tuyo, ¿no? Eso. Perdona, ¿dónde está el espejo? No, esto, No se notan tanto. estas aplicaciones. Ya, toquemos, Cristi. Ya. Ya, Esa. ya te callas. Ah. Ya. Este es un tema que está grabado en el disco del Maule, La Dama y el Pastor, que es un romance de Yoyeo, recopilado por Gabriela Pizarro. Pastor, que estás en la sierra, te molestan retirado. Yo te vengo a preguntar si tú quieres ser casado. Yo te vengo a preguntar si tú quieres ser casado. Yo no quiero ser casado, contesta el villano. Yo no quiero ser casado, contesta el villano. Tengo mi amor en la sierra y a Dios que me quiero ir. Tengo mi amor en la sierra y a Dios que me quiero ir.
Bueno, las afinaciones que también las otras que en el fondo están dentro de la investigación, afinación por quinta, ¿no? Sol, re, la, principalmente. También ahí está la ejecución en las cuerdas según su afinación, ¿no? De repente están en sol, re, en do mayor, que se utiliza la grave y la del medio, re, la, que en el fondo ya estamos en sol mayor. También la otra forma es el mayor con la grave y la del medio, y la re mayor también en la ejecución con re, la. Entonces de alguna forma esto permitía que el Ravel tuviese más posibilidades de ejecutar en distintos tonos, más allá de tanto movimiento, porque bueno, ustedes saben que es difícil el tema de la afinación. Entonces era posible también con el tono o como la altura de la persona que canta, ¿no? Y está el tema de la doble cuerda, ¿no? Que generalmente se utiliza el pedal, ¿no? La que no tiene marcada el dedito, el círculo, es la nota pedal en el fondo. Dice intervalo más común del modelo recogido en Linares, puede ser de quinta justa, es el que le decíamos nosotros del tema de la canción que cantamos al principio, que era fa sostenido, do sostenido generalmente. Que era la afinación en la que tocaron doña Melina, ¿cierto? Oye, aprovechamos de contar que para este año nos adjudicamos un fondo porque el profesor nos dejó un cancionero de Ravel basado en estas 4 posibilidades de tocar con canciones de la tradición. Hizo varios arreglos, alrededor de 40 canciones, y las dejó en partitura. Entonces nosotros con este fondo vamos a poder publicar y lanzar a final de año, todos invitados, por supuesto. Va a quedar alojado también en internet, vamos a hacer algunas copias, un librillo, ¿no? Claro, un librillo cancionero, algunas copias físicas para poder seguir aprendiendo y trabajando y conociendo este hermoso instrumento. Y ahí, bueno, algunas diferencias que podemos decir sobre el Ravel y el violín, ¿cierto? Que a todos yo creo que nos ha pasado, que como sacamos un Ravel y la gente nos dice, ¿y ese violín? Y ese violín, ¿cierto? Primero la gran diferencia es el tiempo, ¿cierto? El Ravel es un instrumento mucho más antiguo que el violín, con este antecedente de que viene del rebar. El violín además es un instrumento que pertenece a la cultura académica, por lo tanto su forma de ejecución está establecida por la tradición culta y no suele ser modificada. Todos los violines son exactamente iguales. El Ravel en cambio es un instrumento popular. Ello significa que cada pueblo, cada cultura le cambia cosas, por ejemplo la estructura física, la forma de tocarlo, el número de cuerdas y la afinación. Por eso podemos decir que el Ravel chileno es de nosotros. El repertorio, por supuesto. Justo era lo que venía a hacer. Mientras el violín suele ejecutar melodías instrumentales de extenso registro y amplios intervalos, el Ravel ejecuta melodías dentro del ámbito vocal, ¿cierto? Va acompañando al canto. Lo que interesa, dice el profe, así tal cual textual, lo que interesa es dejar en claro que el Ravel no es un violín rústico o mal hecho. El Ravel es un instrumento diferente, ¿cierto? Simplemente diferente. Eso. Vamos con terminemos con alguna cancioncita. Sí. Y aquí le contaré yo. Ya, perfecto. Muy bien. Entonces vamos de nuevo con una tonada por quinta. Como decía Cristina, esta afinación por quinta está basada en la afinación de doña Melina, que si bien se tiene el registro de solo el uso de 2 cuerdas, se entiende que podría llevar la otra también una distancia de quinta. La melodía del Ravel en esta tonada la va a llevar la cuerda grave. Y se juega, digamos, la melodía no tiene mucho movimiento, es bastante sencilla. Lo particular de esta melodía es que igual utiliza las 3 cuerdas, porque hace un paso hacia la tercera. Para dar una mayor posibilidad melódica, ¿cierto? Vamos a interpretar la tonada ¿A quién le contaré yo?, que también está en el disco Ravel Maulino. Está recopilada por el conjunto Cuncumen en Chillán. Y el cancionero que estamos preparando tiene principalmente música recopilada por el profesor, que también estando en el conjunto Cuncumen
logró recopilar algunas tonadas, algunos temas. También hay temas de Patricia Chavarría, que más ratito la vamos a ir a visitar con Cristina en la tarde. Osvaldo Jaque y Violeta Parra son las canciones. Muy bien, vamos entonces. Sol, muchas gracias entonces por esta invitación. Espero que esta información que nosotros entregamos les sirva a todos. Quedamos con la invitación de, como les decía, tenemos este artículo, lo podemos compartir. Tenemos discos también para vender, así que Ahí nos avisan. eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quería hacer una pregunta. Ajá. Sí, bueno, primero agradecerles y felicitarlas por la ponencia y por las interpretaciones muy lindas, muy bellas. Y quería preguntarles si el Quitiá se llamaba el Ravel en la versión ecuatoriana. Sí. Tiene tapa armónica de, bueno, Al parecer. Al parecer que Al parecer sí, sí. sí. Dentro de las imágenes que hemos visto y de lo que de alguna forma observó el profesor, sí, tiene de acuerdo. o sea, que Sí, es particular. conservaría un poco la herencia del Rabat. Sí, Con, claro. con la tapa armónica Sí. aún de cuerda. Claro. Eso, gracias. Yo tengo otra pregunta. Sí. Parece que nos suena mucho. Es para que salga en la grabación. Ya, perfecto. Ah, ok. En el repertorio que ustedes mostraron, ¿cierto? Y el origen, y cómo en Chile se da, siempre tiene un contexto agrario campesino, ¿no? Y refiere a ese repertorio. Y en el resto de Latinoamérica es parecido en el sentido que también es de ámbito o es transversal a otras, digamos, manifestaciones más allá de lo que es el canto campesino o de raíz. Está presente en danzas, pues, en cumbia,
¿cierto? O sea, igual está relacionado al final a la cultura de Folclor, ellos, claro. en el fondo. O sea, la cultura tradicional dentro de sus ritmos. Pues Claro. si está en Colombia también. Entonces, de alguna forma, tú lo puedes ver, si bien en algunos lugares ya no está tan como desarrollado o actualmente ejecutado dentro de las investigaciones quizá un poquito más actuales. Está más desarrollado quizá en la parte de Paraguay, no, era de Argentina, ¿cierto? Y que todavía está un poco moviéndose, obviamente en España, que tiene como harto desarrollo, pero acá en Latinoamérica en el fondo está enfocado en eso, en la tradición de la cultura. La forma de tocarla aquí también da a pensar que permite el movimiento corporal. Entonces, Sí, claro, acompañar sí, ahí las fiestas más activas de la zona de Latinoamérica. Sí, pues, más Caribe. Claro. Qué bueno. Muchas gracias. Acá el micrófono Allá. es para la grabación, para que escuchen. Para que salga Para la que la máquina me escuche. Porque después la inteligencia artificial me va a responder. Infinito de juicio. Ya. Oye, pues ya llegué medio tarde, pero quería llegar a su exposición, vengo viajando y fue lo que pude. Sí, bueno, agradecer el trabajo de ustedes, yo creo que es fundamental para el Ravel chileno, por lo menos en mi experiencia el Ravel chileno, lo que hizo el profe Urbina y ustedes como su heredera y esa continuidad que le han dado es fundamental. Así que le agradezco primero y tengo dos preguntas, o sea, tengo muchas preguntas, pero me imagino que tenemos todo el día para hacernos preguntas, porque hay muchas preguntas que no son preguntas para encontrar una respuesta, Claro. sino que Sí, como claro. para reflexionar y espero que esta jornada sirva para eso, pero tengo dos preguntas como más concreta respecto de lo que alcancé a ver que me llamó la atención. Hay una referencia que pone ahí del Ravel en Colchagua en 1850. ¿Hay alguna cita? Porque eso por ejemplo yo no, dentro de la investigación que yo he hecho, no encontré el Ravel en Colchagua en 1850, lo encontré en Santiago en esa época, en Linares, pero en Colchagua no. Entonces me gustaría saber si de eso hay alguna cita o algo donde seguir esa pista de esa afirmación. Ya, no, lamentablemente en este artículo solamente eso lo nombra lo menciona nada más, nada Pero no más. hay una fuente de decir esto lo documentó tal persona o no sé. Claro, en hay este donde artículo seguir no. un hilo a esa Quizás podríamos afirmación. buscarlo en la Sí. memoria, Sí, de... yo creo que la memoria, porque Yo lo encontré en la memoria chilena, En la memoria chilena. donde mencionan el Ravel colchagüino y mencionan al rabelista, o sea, el rabelista que acompaña a la cantora. Ay, perdón, Repite. La maña. No, que yo encontré, es un artículo de Barros Gress, es un artículo que él es periodista, creo, de Santiago, y él viaja a una trilla a Colchagua. Y él describe la trilla, como es todo el trabajo, y que cuando hacen el paro para el almuerzo, aparece la cantora, que es de hecho la dueña de la trilla, con su marido, que es el rabelista. Y esta es la cita que mandaste una vez. La que mandó es la del rabelista. Ah, ¿verdad? Y Sí, lo dice mandé. que entre tonada y tonada aparece el rabelista y todo, ¿no? Y están en otras tareas, pero están constantemente en eso. Perfecto. Está el link, lo voy a volver a compartir. Ya, genial. Súper. Muchas Sería un gracias. lindo proyecto a lo mejor hacer como una cronología temporal de citas donde aparece el Ravel. ¿Ya? Sí. Esto, o sea, me encanta este espacio porque son todas las cosas que uno está pensando y que en conjunto yo creo que es mucho más fácil. Cada uno ha hecho su investigación. Sí. Sería hermoso tener, digamos, la historia de las veces que se menciona el Ravel en Chile y en qué contexto y quién lo menciona. Eso sería Claro. maravilloso. Y lo otro, me llamó la atención que hablaste sobre, bueno, me perdí la primera parte de que al parecer hablaron sobre el Ravel en América, en España, pero de que el Ravel sobre las piernas sería como exclusivo chileno. esa es la explicación de alguna forma que está dentro de la investigación, sí. Como Ah, que pues, sería bastante particular. Te lo pregunto porque yo no tengo mucho conocimiento del Ravel fuera de Chile, pero el año pasado tuve la suerte de ir a Cantabria, a La Rioja, y conocer muchos ravelistas españoles. Estuve en un encuentro multitudinario de ravelistas, había muchísimos, yo no me esperaba eso. Y todos, excepto, a ver, de 60, 3 tocaron acá al lado. El resto todos sentados Todos abajo. a la manera chilena, entre comillas.
Ya, entonces me llamó la atención esa afirmación, porque en España yo vi lo contrario, o sea que lo predominante era Ravel en la misma posición nuestra. Entonces, Claro, quizás a lo mejor hay que complementar un poco el tema de cómo es la relación con España, porque la investigación por lo menos del profe, o sea, principalmente, obviamente tiene la información de España, pero nunca le tocó poder ir, o sea, también dentro de lo que podía en el fondo investigar, entonces, de alguna, claro, entonces, a lo mejor tú tienes más información porque pudiste ir ahí y en el fondo mejorar esa información y no tenerla con esa idea, porque de repente las investigaciones están y a veces pasa que son un periodo de tiempo, ¿no? Sí, claro. Entonces, y de repente la cosa va avanzando, aparecen, como todos aparecimos de alguna forma, nos reconocimos, antes no nos conocíamos, entonces empezamos a aprender de todo, entonces igual sería interesante. Uno investiga con lo que tiene a mano en su tiempo también. O sea, exacto. Estos tiempos de información ilimitada son extraordinarios en ese sentido. Hace 20 años uno no llegaba a mucha información y ahora sí. ¿Cómo se llega ahora? Claro, porque por ejemplo, esta investigación de la revista El Profe es del 2007. Sí, yo me acuerdo de estar en la universidad. Y mi memoria fue el 2003. Claro. Entonces, están como dentro de en ese periodo de investigación. Claro. Entonces ahí, a lo mejor ahí tú nos puedes ayudar con lo que tú sabes, con lo que tú lograste. Claro, se podría. Bueno, espero en la tarde también, aunque no es parte de lo que vine a hablar, pero comentar un poco, porque sí, es una cosa muy nueva también para mí, una experiencia, algo que no es sistematizado como para exponerlo de manera ordenada, pero es bonito. Fue muy bonita esa experiencia, muy ilustradora, muchas conversas que me cambiaron muchas ideas sobre el Ravel, pero creo que tenemos el día para comentar. Sí, pues súper interesante. Me caga cuando un preguntón hace una exposición aparte. Maravilloso. Muchas gracias. Gracias. Yo quisiera hacer una exposición aparte. Bueno, como tenía la suerte de viajar por el conjunto de música medieval que tengo, que participo, no es mío. Por ejemplo, estoy pensando en la Catedral de Santiago de Compostela, está el Pórtico de la Gloria, que ha sido muy estudiado, o sea, que consiguieron plata, midieron todos, y son todos músicos sabios que están con instrumentos musicales y con especies. Ninguno está tocando, están todos afinando, como símbolo de que uno en la vida tiene que afinarse constantemente. Y ahí, entonces, esa vía es la vía iconográfica en escultura o sobre relieve, en piedra. Estamos hablando de 1300. Y ahí hay varios músicos que están con instrumentos de cuerdas. ¿Ya? Vuelvo a decir que en ese caso no los están tocando, sino afinando. También ahí que vi en otro, está el rey David, aparece tocando con un Ravel. Entonces también interesante en piedra. Después está todo lo que se llama la iconografía de las iluminaciones, que son esas letritas que ponían en las composiciones musicales al principio pintadas, y ahí hay muchos, en el caso de los códices de las cantigas de Alfonso X el Sabio, libros que están en la biblioteca del Escorial cerca de Madrid, hay otras en Madrid mismo, y hay otros libros que quedaron en Florencia, porque además los reyes en esa época tenían, cuando iban de visita, le llevaban un libro de regalo que se había demorado, no sé, 3 o 4 años en hacerlo, en equipos de personas, ¿no? Uno preparaban los cueros para hacerlo, después los encuadernados, otros hacían las líneas de los pentagramas, otros hacían los dibujos, otros hacían la escritura musical y otros escribían el texto debajo, o primero el texto y después la música. Entonces ahí también en esas iluminaciones hay muchos músicos tocando. De hecho nosotros trabajamos en un seminario, la cantiga 100, de Santa María, ahí está el personaje está tocando una especie de Ravel, entonces y muchos tipos de Ravel y muchos tipos de cuerdas, incluso en ese caso también hay iconografía que todavía no saben qué instrumentos pueden ser, o sea hay también un tremendo campo, entonces iconográficamente la escultura en piedra y las iluminaciones, por decir algo, que después la gente también se mete en los textos, ¿no? Eso quería, ¿cómo dijiste? Una exposición paralela. Un comentario. No, pero lo interesante es que le carga. Claro. Lo perdono.
Hoy se puede agregar un dato. Pero a propósito pero acá- de lo que dijo el profe, es que allá estuve yo en el monasterio de Visú, algo así se dice, porque es como en español antiguo, ¿Pero en qué lugar? en La Rioja. En La Rioja. Y hay un monasterio que es muy importante para los raelistas porque es el monasterio de San Millán, que fue un santo del siglo IV. Y toda la ilustración de San Millán en el monasterio de Visú aparece San Millán tocando Ravel. Porque el relato mítico de San Millán es que él era un pastor de ovejas, campesino, ravelista, obvio, ¿sí? Para ellos. Entonces, que en una jornada de trabajo, de andar pastoreando, está tocando el ravel y se duerme, tocando el ravel. Y en ese momento que se duerme, tiene la iluminación, digamos, con la experiencia mística, y se transforma en santo y se va a ir a un monasterio y empieza su vida de santo. Pero para, digamos, la religiosidad popular de ese lugar de La Rioja, San Millán es icónico porque es el santo del Ravel. Entonces la iglesia está completamente adornada con San Millán tocando el Ravel, que, y volviendo al tema de la pregunta, está tocándolo aquí, en el brazo, digamos, no sentado sobre la pierna, ya está tocándolo aquí como sobre las costillas, que es un modo que se usa bastante. Las tradiciones también se van evolucionando. Capaz que en el siglo XI se tocaba aquí, pero hoy día, así, el año pasado que fui, como les digo, 60, alguien dice aquí bromeando, a lo mejor los españoles nos están copiando a los chilenos. Oye, y no es tan loco. Yo pienso, no a los chilenos digo, pero hay un intercambio cultural que nosotros solemos, desde nuestra perspectiva de pueblo invadido y de la historia de la conquista, solemos pensar que todo vino de allá. Y en realidad ellos, los españoles, se han nutrido de la cultura americana durante los últimos 500 años de una manera extraordinaria. Toda la cultura española de hoy día tiene elementos americanos. Entonces, tal vez es una exageración decir no copiaron a los chilenos, pero sí, obviamente va avanzando y hay avances que se van haciendo en paralelo, o retrocesos, como queramos decirlo, pero desarrollos culturales que no son como unidireccionales de España a sus colonias, sino que un diálogo. Súper.